Tenemos con nosotros a Marta Carmona, que primero que todo, pues muchas gracias por venir, gracias por el sobreesfuerzo que ha hecho al venir gratamente acompañada de su retoño. Por tanto, doblemente se lo agradecemos. Sabemos que siempre es más laborioso, pero también es un placer. Bueno, primero que todo, como digo, agradecerle que haya accedido a arrancar este simposio. Es un placer tenerte aquí, sobre todo en un simposio que tiene el título que veis que consta, ¿no? Vamos a tratar la salud mental, vamos a tratar el bienestar emocional y, sobre todo, si os fijáis en el sobretítulo, alude, no sé si aquí está, sí, factores determinantes de inclusión social, ¿no? Que tienen que ver con la salud mental y con lo que es el bienestar emocional. Por lo tanto, estamos en un marco entrañable, como es la Facultad de Psicología. Como ya decían antes las que han inaugurado el acto, creo que es el entorno propicio para hablar y tratar de estas cuestiones, y sobre todo en un marco como es el centro, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Cuando pensábamos teníamos un plantel de posibles personas que podían cumplir el papel, ¿no?, de inaugurar el simposio. Bueno, pues de todo ese plantel que teníamos importante, creo que de los primeros estaba Marta, precisamente porque, como veréis hoy, reúne, aquí hay gente que no lo conozca, pues reúne un perfil, creo que yo, idóneo, reúne un perfil muy atractivo, sobre todo para estudiantes de psicología, pero también gente que proceda de otros campos profesionales, pues desde la enfermería, de trabajo social. Creo que es, como digo, un perfil atractivo que la conozcáis y que seguro lo que va a decir ella aquí os va a enganchar, ¿no? Marta Carmona es psiquiatra en un centro de salud de la Comunidad de Madrid. Es máster en estudios feministas. A la vez es miembro del colectivo Silesia, un colectivo que combate todo lo que son desigualdades sociales en lo que tiene que ver la salud. Y también forma parte de la junta directiva de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, y creo que actualmente, ¿no?, es presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Mental. Bueno, me informé bien. Viendo estos días, ¿no?, todo lo que ha sido... Yo conocía ya el libro, ahora hablaré de él, pero viendo estos días las entrevistas para preparar un poco esta pequeña entrada, ¿no? En las entrevistas, pues yo creo que cualquiera que accedáis ahí, pongáis su nombre en Google y rápidamente saldrán todas las últimas entrevistas a raíz, sobre todo, ¿no?, de lo que son los textos que han publicado. Rápidamente, y eso yo os invito a ello, os va a enganchar el discurso, ¿no? Yo creo que es un discurso, todo lo que es su trabajo, lo que es su enfoque, lo que es la perspectiva en la que ella se viene moviendo en los últimos años. Creo que resulta muy interesante para una iniciativa como es esta, una iniciativa de red de entidades como SAPN, una red de entidades que trabajan al pie del cañón de la pobreza, de la exclusión, y cómo ese tipo de elementos, esos fenómenos sociales, cómo acaban derivando acaban afectando a la salud mental. Bueno, pues ese es el entronque, ¿no?, que viene abordando Marta, y por eso yo creo que es un perfil idóneo para este simposio. Ha publicado, junto con el médico de familia Javier Padilla, un libro que es ya por el título ya es muy atractivo, que se llama Malestamos. Y sobre todo yo creo que el subtítulo prácticamente ya indica de qué va el texto, ¿no? Que, como digo, tanto la prensa como lo que es en el ámbito de las redes está funcionando muy bien. El subtítulo dice: cuando estar mal es un problema colectivo. Esto ya para la gente para mis estudiantes de psicología, ellos saben que trato de tirar mucho por ahí, también por mi formación. Creo que encaja muy bien en los tiempos actuales, ¿no? ¿De acuerdo? El libro está en la editorial Capitán Swing, para que aquella gente que le pueda interesar.
y, como os decía, aborda el malestar psicológico que surge de factores estructurales, factores, por ejemplo, como el empleo, como el desempleo, por ejemplo, lo que es la incertidumbre vital, lo que es la precariedad laboral. Bueno, pues ante ese tipo de... Ahora lo comentará bien ella, pero estoy un poco haciendo ahí el de avanzadilla. Ante ese tipo de fenómenos que son totalmente colectivos, y más que colectivos son estructurales, y cuando digo estructurales es que están en lo que son los pilares de nuestra sociedad, y va a ser difícil abordarlos. Entonces, ese tipo de problemas que están ahí acaban, por tanto, afectando a los individuos, a las personas. Y precisamente buscar soluciones individuales a estos problemas estructurales, yo creo que ya a una mente mínimamente inteligente ya dice, pues va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil. Bueno, pues todavía estamos ahí. Todavía estamos ahí. Eso implica, ahora lo hablará bien Marta, implica que se culpabilice, se estigmatice a muchas personas que sufren estos procesos que ya sabemos de dónde vienen y que acaban poniéndose en su espalda, ¿no? Eso trae muchos problemas. Otro texto que yo también os invito, y sobre todo porque este sí que está en descarga gratuita, y ahí acabo, se llama Transformando los barrios para aliviar el sufrimiento psíquico. Y a mí ahí me enganchó el subtítulo, que ya no tuve que entrar a buscar un poco, a entrar un poco a ver qué significaba esto. A lo mejor no lo explica ella. El subtítulo de este texto, una mirada salubrista a la salud mental. Lo dejamos ahí a ver si dice algo, y si no, pues es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué significa esto de salubrista, ¿no? En este caso está editado o está coordinado por la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Y por último, simplemente dentro de ese perfil, yo no sé si llamarle poliédrico o incluso integral, que tiene Marta, que como ella dice, y está en las entrevistas, lo veréis muy bien, está formada en psicoterapia, sobre todo al principio, ¿no? En los años de residencia, y a raíz de ese boom, de ese empuje, de ese auge que tuvo el feminismo y a la vez esa necesidad, ¿no? de incorporar la perspectiva de género a todos estos procesos, a todas esas perspectivas, según ella dice que le invitó a formarse 2 veces. ¿De acuerdo? Quizá mejor no lo cuente qué significa eso, ¿no? Pero me gustó mucho esa necesidad que yo creo que debe estar en todos y en todos los profesionales, que se dice siempre, pero no suele hacerse. Aprender a aprender o aprender a reaprender. Yo creo que va un poco por ahí el tema, ¿no? Y que eso es una cuestión constante, ¿no? Que alimenta ese espíritu crítico y hace que estemos alerta, ¿no? A esos problemas y que nos active. Por tanto, eso casa, esa formación en psicoterapia, su vocación prosocial y a la vez su activismo encajaban a la perfección en una red de redes como ese APN, ¿no? ¿De acuerdo? Seguramente que tenemos que buscarla en otras ocasiones. Sin más, voy a hacer la palabra a Marta para que nos ilustre. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, primero por la invitación, segundo por la presentación, que, gracias, de verdad. No sé si estoy a la altura de mi propia presentación, pero no sé, desde luego es un lujo venir aquí y formar parte de un foro como este, y además saber que te leen con esta atención y que de alguna manera en lo que llevamos, ¿no? Porque yo pues formo parte de diversos colectivos y llevamos años trabajando un poco en esta línea. Entonces es muy reconfortante saber que esas cosas que estás tú escribiendo, comentando, haciendo, pues que tienen un eco y que en algún lugar se escuchan y que incitan a seguir pensando y a seguir trabajando mucho, ¿no? Bueno, yo llevo muchos meses hablando específicamente de salud mental desde esta mirada salubrista y desde esta idea también del malestar en relación a la promoción de estos 2 libros, ¿no? Tanto el de Transformar los barrios de la AEN como Malestamos, el que comentabas. La AEN, para quien no la conozca, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, tiene este nombre un poco peculiar porque está fundada en 1924. Entonces, en 1924 se juntaron unos señores que llevaban chistera y eran neuropsiquiatras y fundaron esta asociación. 100 años después, evidentemente, la
asociación ha ido cambiando y, a diferencia de lo que su nombre pudiera ¿no? La connotación del nombre pudiera hacer pensar, no es una asociación de psiquiatras, sino que es una asociación de profesionales de salud mental, transversal, multiprofesional, a favor de un modelo público de atención centrado en la salud mental comunitaria y en la defensa de los derechos de las personas a las que atendemos, ¿vale? Sin cooptar el lugar de los colectivos en primera persona, que son quienes evidentemente primero hacen esa función. También formo parte del colectivo Silesia, como comentabas. Bueno, el nombre del colectivo Silesia lo ponemos por Rudolf Virchow, ¿vale? Virchow es uno de los padres o el padre principal de la salud pública. Y crea la salud pública o crea esa mirada salubrista cuando le envían, él es médico militar, si no recuerdo mal, y le envían a controlar una epidemia de tifus en los soldados que están desplazados en la Alta Silesia. Y después de llevar unas semanas intentando contener el brote de tifus y fracasando miserablemente, Virchow se da cuenta de que el tratamiento asistencial del brote de tifus no llega a ningún sitio y que para controlar ese brote lo que hace falta es poner unos medios y tomar unas decisiones muy, muy por encima de él. Y entonces genera su famosa frase que después se ha pasado por ella y se ha reeditado y se ha planteado 1.000.000 de veces, que es: la medicina es una ciencia social y la política no es sino medicina a gran escala. Es decir, si tú quieres cuidar a la salud de tu población, sean los soldados que están contagiados de tifus o sea la población en general, lo que tienes que hacer es unas políticas que protejan la salud de esa población. Y luego ya, quien se ponga enfermo, pues le podremos atender, pero no podemos resolver y no podemos de brindarle una salud a la población si no hay unas políticas que cuiden de esto. Y ahí es cuando nace la salud pública y esta mirada de primero tenemos que tener unas condiciones en lo macro que permitan la vida, porque si tenemos unas condiciones en lo macro que impiden la vida, no vamos a tener salud por muy bien que organicemos la asistencia posterior, ¿no? Voy a hablar un poquito de este marco social, voy a hablar un poquito también de cómo está la red asistencial en salud mental, tanto en la parte sanitaria como en la red de rehabilitación psicosocial, un poco como síntoma de cuál es el estado de esta parte asistencial que en efecto no llega, pero ¿por qué no llega, ¿no? ¿Y por qué no puede llegar? Tanto por los límites epistémicos que tiene como por los propios límites asistenciales. Con la idea de luego cerrar un poco otra vez mezclando lo macro y lo micro. La idea es que podamos dialogarlo un poco, ¿vale? Entonces me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado controlar el tiempo. Ya está, perdón. Entonces, voy a pasar como por estos de lo macro a lo micro y a lo macro otra vez, con la idea de a ver si me podéis seguir y podemos dialogar un poco entre todos, ¿vale? En salud mental, y cuando digo en salud mental me refiero a lo que los profesionales de la salud mental entendemos cuando nos dicen salud mental, que es la red asistencial que da respuesta al sufrimiento psíquico, ¿vale? Porque la definición de qué es salud mental y qué no lo es un tema que da para bastante, ¿no? Entonces yo me voy a referir a lo que si tú coges a un psicólogo de un centro de salud mental o a una terapeuta ocupacional de un centro de rehabilitación laboral y les dices ¿salud mental qué es? Ellos piensan, o nosotros pensamos, en la red asistencial. Entonces voy a hablar desde ahí, ¿vale? A sabiendas de que esto tiene salvaguardas. Pues en estas redes de salud mental somos muy conscientes de la determinación social del sufrimiento. Somos muy conscientes quienes no estamos inscritos en una narrativa absolutamente biologicista, que hay muchos profesionales que lo están. Pues yo voy a hablar desde el lado de la salud mental comunitaria, ¿vale? Existe otra realidad, pero yo por lo menos voy a intentar hablar desde la mía. Entonces, somos muy conscientes de esa determinación social del sufrimiento psíquico, pero a la hora de la intervención nos cuesta mucho salir del plano individual, incluso en dispositivos que tienen una orientación comunitaria clara, ¿no? Incluso en dispositivos pues, donde el grueso de la intervención es intervención psicosocial, el salirnos del marco individual nos cuesta, por mucho que sepamos que la determinación es claramente social. Estamos inmersos a día de hoy en un marco, desde hace tiempo, desde hace varias décadas, en un marco biologicista que busca solventar todo desde el modelo de una enfermedad a la que responder, a ser posible de forma tecnológica y mercantilizable, es decir, vendible al sistema privado. Cuando decimos que hay una hegemonía biomédica, yo creo que no es exacto, es una hegemonía biomédica vendible, porque hay enfermedades biológicas, somáticas, con una base orgánica clarísima, que como son crónicas no tienen una buena respuesta dentro del sistema sanitario, por mucho que respondan bien al modelo biomédico o que debieran responder al modelo biomédico. Entonces tenemos un sistema que aquellas formas de sufrimiento físico que pueden operarse con el robot Da Vinci, esas el sistema las atiende muy bien. Todas las enfermedades y todas las formas de padecimiento físico crónico que requieran un abordaje multidisciplinar
prolongado en el tiempo, eso ya probablemente no se responda tan bien. Pero en cualquier caso, incluso sin esta parte mercantilizada, el modelo biomédico no encaja bien con las peculiaridades y características del sufrimiento psíquico, ¿no? Además, a los profesionales de salud mental nos cuesta pensar en grandes políticas públicas como intervenciones para mejorar la salud mental de la población. Digamos que hay una especie de escisión entre lo que es necesario para la población y lo que es necesario para las personas con sufrimiento psíquico, como si no formaran parte de la población y como si no fueran en realidad el mismo grupo. Si salimos fuera del ámbito de la intervención, estamos en un momento social en el que se está hablando mucho de salud mental, pero se habla de una forma muy concreta y a mi entender, y aquí digo nuestro entender porque incluyo a Javier Padilla, que es con el que he escrito Mal estamos, a nuestro entender es una forma un poco tramposa y con ciertos peligros de hablar de salud mental. Aún así, nosotros defendemos que está bien que se esté hablando de salud mental y que se ponga el tema sobre la mesa y se ponga bajo los focos, pero creo que tenemos una responsabilidad también de reencauzarlo y de redirigir la forma en la que se está hablando, ¿no? De alguna forma se ha clase medianizado el sufrimiento psíquico, ¿vale? Por una parte, no se está hablando de los diagnósticos que más estigma acarrean, que más violencia por parte del sistema reciben, ¿no? O sea, encendemos Netflix y vemos un documental de un cantante muy famoso hablando de su ansiedad, pero es bastante más raro escuchar a alguien, a un famoso o a alguien que tenga un prestigio, un capital social, un capital simbólico, hablando de las voces que escucha, hablando de las 8 veces que le han ingresado involuntario, hablando de que sus padres llevan intentando años conseguir su tutela. O sea, eso es más difícil encontrarlo, ¿no? Por otra parte, se habla mucho de salud mental, pero los colectivos, que inicialmente eran los colectivos antipsiquiátricos, pero bueno, la forma de enunciarlo ha ido cambiando y pueden ser los colectivos de supervivientes de la psiquiatría o los colectivos de expertos en primera persona, que son agentes que han tenido una importancia social enorme. Primero, a la hora de señalarle a la sociedad lo tremendamente expulsiva y violenta que era con estas personas y, sobre todo, en señalarle al sistema asistencial, especialmente al sistema sanitario, lo coercitivo y lo violento que ha sido hacia estas personas, ¿no? El peso de los colectivos antipsiquiátricos en la reforma psiquiátrica, cuando se desmantelaron los manicomios y se construyeron las redes de rehabilitación psicosocial, el peso de esos colectivos fue importante a la hora de escuchar esa demanda y de escuchar qué es lo que la sociedad quería. Y estos colectivos, que tienen una importancia histórica enorme, como que en este boom de la salud mental no se les está escuchando y no se les está poniendo el micrófono, lo cual es una cosa peculiar también. Además, no solamente por esto, sino otra de las pegas que vemos a cómo estamos hablando de salud mental y cómo estamos hablando de sufrimiento psíquico es que estamos hablando de la salud mental como un producto de consumo, ¿vale? Una terapia que comprar, ignorando el peso de las condiciones de vida en el sufrimiento psíquico de forma transversal. O sea, las condiciones de vida influyen en el sufrimiento psíquico tanto de las personas que no encajarían dentro de ningún diagnóstico como aquellas que encajarían dentro de un diagnóstico de trastorno mental común, como aquellas que encajan dentro del diagnóstico de trastorno mental grave, ¿no? Por encima de su psicopatología y por encima de los fenómenos psíquicos que presenten o que presenten en los que consista su sufrimiento psíquico, lo que más afecta a estas personas es las condiciones de vida y es cómo están pudiendo vivir, ¿no? Pero tenemos introyectado tanto el marco individualista que nos cuesta entender lo colectivo y que nos cuesta ver lo colectivo. Esto sucede en el contexto histórico de un sistema socioeconómico agotado, que empieza a alcanzar su final sin que se vislumbre todavía qué es lo que va a venir después. A nivel macro coexisten distintas narrativas, ¿no? O sea, todavía hay como un choque en ese sentido. Por un lado, y especialmente está asociado a generaciones más mayores y que acumulan la mayor parte del capital político y económico, persiste esta narrativa de que esta sí que es verdad que esta es la última crisis y que con que nos apretemos un poquito el cinturón y nos esforcemos un poco, enseguida va a venir esa prosperidad que en teoría el capitalismo nos tiene que traer a todos, ¿no? Venga, ya solo queda apretarse el cinturón un poquito más y ya enseguida viene. Esta narrativa que, pese a las sucesivas crisis económicas, ¿no? Se sigue manteniendo. De que si tú te esfuerzas lo suficiente, tienes garantizada la supervivencia y tienes garantizada una buena calidad de vida. Frente a esto, surge otra narrativa que está cada vez más extendida en las personas jóvenes. La generación millennial, que bueno, ya no somos tan jóvenes, pero bueno, hemos vivido toda nuestra vida profesional entre crisis. La generación Z directamente ha vivido toda su vida entre crisis, ¿no?
Claro, ahí es más fácil entender que estos episodios no son anecdóticos, sino que son estructurales e inherentes al sistema, ¿no? Y que esta promesa de que tras la austeridad y con el esfuerzo todo te va a ir bien es una mentira que está destinada a mantener el statu quo y no sostiene absolutamente nada salvo este sistema que es tal cual. No es que vaya de verdad ahora ya el capitalismo vaya a funcionar bien a partir de dentro de 5 años, sino que esto es el capitalismo tardío y esto es lo que estamos viendo, no tiene más. El sistema actual es un sistema generador de desigualdad que no solo produce esta desigualdad, sino que la legitima, colocando la productividad económica en el centro y enunciando narrativas que solo conciben como sujeto al individuo, basadas en una fantasía de independencia, ignorando la interdependencia que tenemos todos los humanos entre nosotros y continuando la tarea histórica de invisibilizar todo el trabajo reproductivo y de cuidados. Esto lo han explicado maravillosamente bien Silvia Federici y Almudena Hernando, a las que imagino que conocéis, y si no y os interesa ampliar esto, pues esas son las vías, ¿no? Hay una cosa que solemos decir Javi y yo y que lo comentamos en Malestamos y que en las entrevistas sale mucho, ¿no? Y es en esta historia de existen dos Españas, nos parece que en la generación Z cristalizan muy bien, ¿no? Y que esas dos Españas son la España que es capaz de entender el sufrimiento desde lo colectivo, que es las de las chavalas implicadas con el feminismo, que son capaces de entender el feminismo, leerlo en clave social y proponer un sistema social nuevo, y los criptobros, ¿vale? Que son como su homólogo, que es no, a mí nadie me ha regalado nada, yo tengo que triunfar, yo voy a convertirme en el próximo Jeff Bezos, yo voy a pegar este pelotazo con el Bitcoin y sois vosotros los que vais a estar trabajando para mí porque yo soy el más listo, ¿no? Entonces esta narrativa de la individualidad extrema, que además es paradójica porque como la individualidad extrema pues evidentemente no existe, porque somos individuos pero somos interdependientes, pues acaban, ¿no?, funcionando en una especie de colectivo extraño en el cual tienen esta narrativa monolítica todos ellos, pero como si fueran un único individuo promoviendo esto. Esta idea también que se dice mucho, ya no tanto en el ámbito de los criptobros, que son como el individualismo extremo, ¿no?, sino esta frase que se escucha mucho de a mí nadie me ha regalado nada, que es como, hombre, no dudo yo, Juanito, que te hayas esforzado un montón y que hayas estudiado muchísimo, que hayas trabajado muchísimas horas, pero durante mucho tiempo alguien te ha cambiado los pañales, alguien te ha dado de comer, alguien se ha encargado de que aprendieras a dormirte, alguien se ha encargado de sostener tu vida. Además, alguien te ha puesto alcantarillas para que no nades en restos fecales humanos, alguien te ha puesto un alumbrado eléctrico en tu ciudad o en el pueblo en el que vivas. O sea, esta idea de a mí nadie me ha regalado nada es una flagrante mentira, porque todos hemos podido sobrevivir porque alguien nos lleva sosteniendo, ¿no? Y generalmente hay una parte de trabajo reproductivo tremendamente invisibilizado y otra que ni siquiera está invisibilizada, pero hemos decidido que se le va a desproveer de todo reconocimiento, ¿no? Si bien ya en la crisis de 2008 y lo que fueron después las políticas de austeridad se podría apreciar esa aceptación y esa defensa de la desigualdad como única forma de sociedad posible, que bueno, esto al final no deja de ser una herencia del TINA, ¿no?, del There is no alternative de Thatcher y Reagan en los 80. La crisis COVID, por sus peculiaridades, ha hecho todo esto muchísimo más explícito. Entonces estamos en un momento donde cosas que por supuesto ya venían de antes se han puesto muy en crudo sobre la mesa, ¿no? Estas frases que escuchamos tanto durante el COVID de hay que salvar la economía, hay que salvar el verano, hay que salvar las navidades, enuncian de forma muy explícita cuáles han sido las prioridades sociales y cuáles van a seguir siendo. Es llamativo analizar qué pasó con niños y adolescentes durante la pandemia, ¿no? Los primeros en ser recluidos, porque dolía mucho menos cerrar la educación que cerrar la actividad económica no esencial. Los últimos en salir, ¿no? O sea, bueno, yo puedo entender que se les encierre antes, pero es muy curioso que no se tenga ni una sola prebenda con ellos, en plan, como lleváis más tiempo encerrados, vamos a intentar compensaros de alguna manera. Eso no está sobre la mesa, ¿no? El resto de colectivos no productivos, como los ancianos, especialmente los que estaban institucionalizados, que no hace falta decir qué se hizo con ellos, ya lo sabemos todos, o las personas socialmente excluidas también recibieron ese mismo mensaje, ¿no? O sea, no produces, no importas. Esto no es algo nuevo a raíz del COVID, ya existía y sigue existiendo, simplemente como que ha quedado mucho más patente. Entre tanto, tras la enésima crisis económica y la crisis COVID, se pone sobre la mesa la mayor crisis de todas, al menos en lo que duración respecta, que es la crisis climática. Llevaba décadas siendo el tema que vale, que sí es importante, pero ahora no toca, ¿no? Ninguna de las personas que estamos vivas vamos a ver el fin de la crisis climática, porque incluso poniéndonos las pilas a día de hoy y empezando a tomar todas las medidas que hay que tomar, vamos a tardar cientos de años en reparar el destrozo que hemos hecho.
¿vale? Entonces esto ya nos pone un poco en el marco de la gravedad de esta crisis. La crisis climática tiene una serie de características que la convierten, y no solo por esa gravedad, en el ejemplo paradigmático de este momento histórico, ¿no? No solo estamos generando un problema que tenemos recursos para atajar, pero escogemos no hacerlo, sino que además se ceba especialmente con las personas más vulnerables. O sea, los países que menos emisiones de CO2 realizan son los que más acusan los efectos del cambio climático, y las poblaciones desplazadas y más afectadas son las más pobres y las más vulneradas. Aún así, estamos en la parte buena del mundo, donde nos estamos beneficiando de los recursos que expoliamos a otros países y donde disfrutamos de múltiples privilegios. Y aún así, si miramos a nuestro alrededor, nos encontramos extendidísima una sensación de agotamiento, de desesperanza, de malestar, ¿no? Esto es lo que hemos intentado recoger en Mal estamos, que habitualmente va ligado a una incertidumbre respecto al futuro, a la precariedad laboral, a la inseguridad en la vivienda, a la falta de soberanía sobre el proyecto vital, a la escasa agencia que tenemos las personas y al poco impacto que tenemos sobre las grandes decisiones que se están tomando a nivel económico y a nivel político. Si incluso en el lado bueno del mundo la vida es invivible y cada vez más desigual, es difícil poner en duda que nos encontramos ante un sistema socioeconómico agotado, ¿no? En palabras de la filósofa Clara Navarro, que compartí mesa con ella hace unos días, y me pareció que lo explicaba, lo bueno de juntarte con filósofos, ¿no? Que tú necesitas mogollón de rato para explicar una idea sencilla y ellos en 2 palabras te dicen algo y dices, madre mía, o sea, ¿cómo te ha cundido en la carrera, criatura? A mí no, en absoluto. Eso es una analítica, la entiendo muy bien, eso sí, mira, cada uno con lo suyo, ¿no? Pues ella hablaba de que el grado del agotamiento de este sistema actual es tal que olvidamos que una de sus características fundamentales es que es histórico. Es decir, que tuvo un principio y va a tener un final. Pero llevamos décadas escuchando una narrativa ad hoc que ha hecho que nos sea imposible imaginar un horizonte distinto al actual. Cuando este sistema va a tener un fin como han tenido todo el resto de los sistemas anteriores. O sea, la historia funciona justamente así. Recordemos que hemos estado unos años escuchando que si el fin de la historia y que si... Pero vamos a ver, o sea, por favor. Entonces, estamos en un contexto marcadamente desigual en el que se han hecho hegemónicas narrativas legitimadoras de la desigualdad, como es la defensa de la igualdad de oportunidades. Esto es, las sociedades han de garantizar unas condiciones de partida equitativas para todos, pero el tener unas condiciones de vida dignas no es algo exigible para toda la población, sino solamente para quien se lo merezca. Y solamente para quien tome las decisiones correctas, ¿no? O la meritocracia, ¿no? Esta supuesta escala de prestigio basada en las elecciones personales que ignora las diferencias abismales que hay en el devenir de la vida en función de tu origen socioeconómico y tu capital social, ¿no? Entonces, estas 2 ideas que están absolutamente admitidas y que en el día a día ni se plantean ¿no? ni se plantea que se puedan cuestionar, son tremendamente venenosas y tremendamente legitimadoras de esta desigualdad social. Esta desigualdad se dispone de forma interseccional, ¿no? Acumulándose en los sujetos en función de los distintos ejes de opresión, de clase, de raza, de género, capacitista, etc., resultando terriblemente violento y expulsivo, ¿no? Este discurso de la igualdad de oportunidades resulta particularmente cruel frente a quienes han resultado expulsados del sistema y se encuentran en una situación de exclusión social. Porque si la narrativa es tenemos una igualdad de oportunidades y tú estás expulsado del sistema, Juanito, algo habrás hecho. Evidentemente, si te has quedado en situación de calle, algo has hecho mal, porque aquí partíamos todo de unas condiciones muy buenas, ¿no? Evidentemente, ni siquiera esa igualdad de oportunidades es real, pero esta lógica de si te has quedado fuera es porque algo has hecho, sí que está operando, ¿no? Nadie dice esto de forma explícita, nadie dice si estás en la calle es culpa tuya, pero es la lógica que está operando en el sistema y que está detrás del rechazo o reticencia a las políticas transversales y universalistas que apuestan por garantizar una vivienda a toda la población, garantizar unos ingresos a toda la población, etc., ¿no? La universalidad del bienestar no es un elemento que esté sobre la mesa como opción porque dispara la fantasía de que es derrochar recursos, porque ¿cómo vamos a darle recursos a quien no se los merece? Eso sería tirar, ¿no? Sería de alguna manera malversar esos fondos y esos recursos que tenemos. Esta es la hegemonía de nuestro momento histórico. Y los sistemas asistenciales en los que trabajamos son parte de este momento histórico y son absolutamente congruentes a él, ¿vale? Me voy a centrar un poquito esto que os decía en la red, en la parte sanitaria de la red de salud mental y en la red de rehabilitación psicosocial, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas de la situación de ambas redes, hay muchas cosas que en realidad son extrapolables a todo el resto de ámbitos asistenciales, tanto todo el tercer sector como, bueno, pues
todos aquellos organismos y todos aquellos lugares del Estado donde se intenta dar respuesta a las necesidades de la población, yo creo que están atravesando un momento parecido, pero bueno, eso, el trabajo de buscar la similitud con esa situación os lo dejo a vosotros. Yo os cuento cómo está la parte que yo conozco, ¿no? Por una parte, tenemos un sistema sanitario público que acusa el progresivo desmantelamiento y colapso de la atención primaria. La atención primaria no solo es la base del sistema sanitario y el escalón garante de la longitudinalidad y la continuidad asistencial. Entiendo que los términos longitudinalidad y continuidad asistencial los conocéis, pero por si alguien se despista o los mezcla, hablamos de longitudinalidad con el sentido del seguimiento a lo largo de la vida del sujeto y continuidad asistencial en el sentido de que los distintos profesionales y los distintos sectores no actúen de forma deslavazada, sino que los procesos tengan una coherencia, ¿vale? Entonces es el médico de atención primaria, la médica general de atención primaria, la que se encarga, y la enfermera de atención primaria, son las que se encargan de dar una coherencia a lo largo, en lo longitudinalidad, es en lo longitudinal, pero también en darle un sentido a las intervenciones que puedan estar haciendo los especialistas focales en otros aspectos, ¿no? No solamente atención primaria es el garante de la longitudinalidad y la continuidad asistencial, sino también, al menos en su diseño inicial, es el garante de la accesibilidad y de la equidad. ¿Qué es lo que pasa? Que después de décadas de infrafinanciación y de ver cómo escalones asistenciales más mercantilizables se llevaban el grueso de la inversión económica, el progresivo deterioro asistencial ha llevado a la situación actual en la Comunidad de Madrid y en algunas más de huelga y en general de desbordamiento por parte de los compañeros, ¿no? Y las compañeras de atención primaria. En la red de salud mental reproducimos de alguna forma el diseño del sistema sanitario global. Tenemos una red de centros de salud mental cuyo programa de continuidad de cuidados viene a resultar un equivalente a esa atención primaria, ¿vale? Los centros de salud mental cuentan con equipos multidisciplinares que pretenden, igual que atención primaria, hacer un abordaje integrador de la salud de los usuarios, así como intervenciones comunitarias. Sin embargo, lo que viene pasando desde que se crearon ambas redes es que ninguno de los dos niveles, ni atención primaria ni las redes de salud mental comunitaria, han podido desarrollar todo su potencial, especialmente en el aspecto comunitario. Además, en las redes de salud mental pasa que aunque el diseño sobre el papel esté bien hecho, o sea, estos son equipos multidisciplinares que lo importante es lo que hace continuidad de cuidados, que son los equipos de continuidad de cuidados están constituidos por enfermeras especialistas en salud mental y trabajadoras sociales. Y luego estamos las facultativas, que somos las psiquiatras y las psicólogas, ¿no? Pero esta parte de longitudinalidad y continuidad la hace continuidad de cuidados. Esto debería ser así, pero ya para empezar tenemos una desproporción absoluta en los perfiles profesionales porque tenemos muchos más psiquiatras que psicólogas, enfermeras y trabajadoras sociales. De hecho, en España hay unas ligeras variaciones entre las comunidades autónomas, pero es más o menos parecido en todas. Tenemos bastantes menos profesionales de salud mental de lo que nos correspondería en relación a los países socioeconómicamente comparables a los nuestros. Tenemos un pelín menos de psiquiatras, pero en proporción somos los que menos faltamos, con lo cual eso no es tan terrible, pero faltan muchas psicólogas clínicas y faltan muchísimas enfermeras especialistas en salud mental y muchísimas trabajadoras sociales. Con lo cual, este diseño, que sobre el papel está bien, porque no es un mal diseño a priori, en el momento que las ratios no lo sostienen, pues no puede funcionar. Entonces, vuelve a pasar lo mismo que con atención primaria. El diseño de la atención primaria sobre el papel es impecable, pero si la infrafinancias durante 4 décadas, pues te encuentras con lo que tenemos ahora, que es pues, una atención primaria colapsada. A esto hay que añadir la pérdida de la universalidad a raíz del decreto 16/2012, en pleno apogeo de la crisis hipotecaria y de las políticas de austeridad, que termina de matar este espíritu de alma ata, que es donde se funda la atención primaria, y de la reforma psiquiátrica, que es donde se fundan las redes comunitarias de salud mental. A raíz de este decreto, en los 2 escalones asistenciales del sistema sanitario más preparados para garantizar accesibilidad y equidad, no solo deja de buscarse que esta accesibilidad y equidad sean reales, sino que se asume y se legitima que no lo sean. Porque si hay parte de la población que se puede quedar fuera y tiene un real decreto que lo dice, pues entonces, ¿por qué no se va a quedar fuera cada vez más gente? ¿No? Es otra de estas ideas venenosas que en el momento que entra pudre todo lo demás. Vamos a tardar años en ver el alcance del daño que hicieron las políticas de austeridad de todo este ciclo, no solamente por lo que se recortó en su momento, que ya es bastante daño, sino todo aquello que no se pudo pensar, que no se pudo hacer crecer y que no se pudo mejorar, ¿no?
En paralelo a esto, la red de rehabilitación psicosocial parte de una posición complementaria y subordinada en la que a menudo se minimiza la complejidad de la tarea, ¿no? En el escenario actual, la red de rehabilitación tiene una posición de privilegio en términos de, bueno, tienen menos ratio y menos carga asistencial, aunque esto varía mucho en función del sitio, ¿no? Pero es una red que nace privatizada, es decir, que se contrata con entidades privadas en régimen de concesión o concierto. Hay algunos dispositivos de la red de rehabilitación psicosocial, que recordemos que es la red sociosanitaria destinada a atender las necesidades de las personas que han recibido un diagnóstico de trastorno mental grave, ¿vale? Entonces, hay algunos lugares, algunos dispositivos que son públicos, pero, o sea, que son de provisión pública, pero son anecdóticos, ¿no? La inmensa mayoría son concertados o en régimen de concesión. Y existen unos pliegos de condiciones técnicas y administrativas que regulan el funcionamiento de estos recursos, entre otras cosas, qué profesionales debe tener cada uno y las ratios profesional-paciente. Ha habido dos momentos fundamentales en la precarización de la red de rehabilitación. Primero, la introducción de los acuerdos marco para los recursos en modalidad de concierto, donde se establece el precio plaza ocupada, que condiciona muchísimos aspectos de la intervención. Entiendo que probablemente conozcáis esto, pero si os interesa, luego, si no, lo ampliamos en las preguntas. Y otro, igual de terrible o peor, que es la priorización de la bajada económica frente a la solvencia técnica en los concursos, lo cual establece un escenario de ventaja para la incursión de fondos de inversión o de fondos buitre. Que esto yo creo que en el tercer sector ha pasado en muchos otros sitios, ¿no? No os cuento nada nuevo. Los recursos se gestionan con muy poco dinero, lo cual conduce a adscripción a convenios baratos con poco margen de negociación, reducción de personal, minimización de la supervisión y gestión técnica y toda una serie de factores que precarizan el trabajo. A esto, en los últimos años, se añade la entrada cada vez mayor de estos fondos de inversión, ¿no? Entre otras cosas, esto implica un riesgo de monopolio de los fondos de inversión porque nadie puede ofrecer unas condiciones más competitivas o más baratas de lo que hacen ellos, ¿no? Esto implica que el resto de entidades tienen que transformar sus estructuras para poder competir. Entonces, aunque no sean regidas por fondos buitre, al final acaban comportándose como si lo fueran. Hay una dificultad para que se produzca una construcción colectiva del conocimiento, hay una competitividad de marca, etc. Y al final se acaba priorizando una imagen frente a una calidad real. Y esto implica un abandono de la idea de proceso, una búsqueda de inmediatez en los resultados y una protocolización del trabajo para evaluar y optimizar la rentabilidad del personal y la rentabilidad de los usuarios. Aparece esta rentabilidad como prioridad al mismo nivel que los criterios clínicos, de rehabilitación o sociales, ¿no? Y se entiende como calidad la ejecución del protocolo y no los resultados en salud. Si una intervención no es efectiva, se atribuye a una mala aplicación del procedimiento o a la no idoneidad del candidato. O sea, no se concibe que sea porque el funcionamiento del dispositivo no está siendo el correcto. Entonces, al final, en esta red acaban funcionando con unos sistemas de evaluación de la gravedad que lo que buscan es excluir a las personas con diagnóstico de trastorno mental grave que no cumplen los criterios. Es decir, si no tienes unos síntomas, no tienes un perfil sintomático que te permita ser muy vendible, el equivalente a lo que pasa en la parte somática con si no tienes una patología que pueda resolver el Da Vinci, no me interesas como paciente porque esto no se puede vender. ¿Vale? Esta interpretación. Esto, nuevamente, no se dice así, esto nadie te lo pone por escrito, pero al final los sistemas de evaluación y el funcionamiento, en realidad lo que llevan es esta lógica, ¿no? Entonces, claro, si los centros y los dispositivos intentan trabajar de otra manera, inmediatamente lo que pasa es que se quedan sin presupuesto y no pueden funcionar. Entonces hay una perversión del sistema terrible que además, teniendo en cuenta cómo está organizado y cómo funcionan los acuerdos marco y los pliegos, es imposible que los profesionales funcionen de otra manera. Entonces, ¿no? Es un laberinto sin salida ninguna. Cuando hablo de que tardaremos mucho tiempo en medir el daño como sociedad que nos han hecho las políticas de austeridad, estoy incluyendo aspectos como que la red de salud mental y la red de rehabilitación psicosocial tenían la obligación histórica de superar la coerción como herramienta habitual de funcionamiento, consolidando otros modelos y formas de intervención pues, más respetuosas y acompasadas a las necesidades del usuario. Pero claro, para poder hacer eso, hacían falta unos procesos de autorreflexión y de transformación interna de la institución que llevaban un tiempo y que llevaban un trabajo. Pero en vez de dedicarnos a esa tarea, que era la que tocaba históricamente, empleamos toda la década de los 10 en simplemente no colapsar, ¿vale? y adecuarnos a esta gestión mercantilizada. Entonces, no es solamente el daño que hace esta mercantilización, es todo lo que teníamos que haber hecho y no hemos podido hacer, como por ejemplo todo el trabajo en relación a la coerción. En la interacción entre la red de salud mental, de sanidad, o sea, la parte sanitaria de la red de salud mental y la red de rehabilitación psicosocial, ya antes de la introducción de los acuerdos marco y la progresiva precarización, había una fricción frecuente y era la generada por usuarios que no cumplían el perfil.
O sea, desde el programa de continuidad de cuidados es terrible ver cómo se está deteriorando una persona sin que se consiga realizar una intervención adecuada, porque resulta que no da el perfil para centro de rehabilitación psicosocial, tampoco da el perfil para mini residencia, tampoco da el perfil para equipo de apoyo sociocomunitario, pero a la vez, desde estos dispositivos, desde la red de rehabilitación, se vive como poco cuidadoso que se envíe allí a usuarios o se derive a usuarios que en estos dispositivos no tienen recursos para poderles atender, lo cual no les permite trabajar y hacer un trabajo adecuado, ¿no? Si bien esto ha sucedido siempre, con los años esto se ha ido acrecentando, ya que el diseño de la red responde a las necesidades demográficas y al diagnóstico de salud de la población española de los años 90. Y tanto la demografía como la sociedad como la psicopatología han cambiado mucho en estos 30 años. Entonces tenemos unas redes de rehabilitación psicosocial pensadas para pacientes, lo que se entendía en psicopatología como defectual, ¿no? O sea, síntomas de personas que están muy inhibidas y que lo que necesitan es mucha ayuda para poder incorporarse a la vida, y lo que se encuentran en las redes es lo que se entiende en lo clínico como pacientes actuadores, ¿no? Pacientes que tienen una forma de manifestar su sufrimiento psíquico que se entiende como conflictiva. Entonces tienes una red diseñada de una manera, con un tipo de sufrimiento psíquico que se expresa de otra, y entonces al final se genera esta fantasía de que el paciente cuya expresión de sufrimiento es más hacia la actuación, pues se percibe como que el paciente lo está haciendo mal, o en su defecto que está mal derivado porque ahí no es, ¿no? Tras la pérdida de universalidad del sistema sanitario, la red de rehabilitación, la red de salud mental y la de rehabilitación psicosocial, por definición, porque la puerta de entrada es la sanitaria, se quedan fuera del alcance de las personas migrantes. Recordemos que las personas migrantes muy a menudo acumulan múltiples acontecimientos vitales traumáticos y que son vulneradas con delitos de odio y discriminaciones continuas. Si añades que las personas migrantes que tengan ese diagnóstico de trastorno mental grave, con toda esa forma de sufrimiento psíquico que acarrea y toda la exposición a violencia que acarrea, pues dejarlas fuera del sistema, pues evidentemente es otro clavo en el ataúd, ¿no? Así, yo creo que esto se puede extender tanto a la red de atención a personas sin hogar como la red de atención a mayores, ¿tal? Nos encontramos con redes infradotadas que tienen un diseño obsoleto, no en el sentido de los principios, porque el afán de longitudinalidad, ¿no? el de continuidad asistencial, el afán garante de equidad, eso, lejos de estar obsoleto, es más necesario que nunca, ¿no? Pero sí obsoletos en relación a la necesidad de las personas atendidas. Y nos encontramos redes que están precarizadas profesionalmente, en el lado sanitario por sobrecarga y altísimo burnout profesional, y en el lado de la red de rehabilitación psicosocial por la transformación y el funcionamiento de estos acuerdos marco y estos fondos de inversión. Son redes en las que se sigue dando un servicio de buena calidad a costa del enorme esfuerzo de sus profesionales, que tratan como pueden de proveer de una buena asistencia a los usuarios, si bien la institución no para de generar laberintos, ¿no? Quienes hayáis leído Silencio Administrativo de Sara Mesa entendéis perfectamente a qué me refiero, y si no, leedlo por favor. Y al final generamos una institución que continuamente es tremendamente expulsiva. Así, en este diciembre de 2022 podemos encontrarnos usuarios que no encajan en los recursos de la red de rehabilitación porque no dan el perfil, que desde la red de salud mental, con el progresivo colapso de los niveles asistenciales que garantizan equidad, acaban acumulando ingresos involuntarios y poco más, ¿no? Que entre ingresos involuntarios terminan en situación de calle, pero se les expulsa de los albergues a los que acuden porque, como tienen alteraciones del comportamiento encuadrables en un trastorno mental grave, pues eso es un criterio de exclusión, ¿no? Entonces, la persona puede acabar rebotando como una pelota de pinball en la que se le expulsa de absolutamente todos los sitios que en teoría están ahí para darle una atención. Por ejemplo, el consumo de tóxicos es criterio de exclusión en la red de rehabilitación psicosocial. A la vez, las habilidades de supervivencia aprendidas en calle pueden ser un criterio de expulsión de los recursos para diagnóstico de trastorno mental grave porque se leen como problemáticas o disruptivas para la convivencia, pero a la vez el trastorno mental grave es criterio de exclusión de otros dispositivos, ¿no? Entonces, no da el perfil, se convierte en la frase generadora de migraña de cualquier trabajador de este sector, ¿no? Trabajadores buenísimos y entregadísimos a la causa, tanto los que escuchan el no da el perfil como los que lo dicen, ¿no? Pero que al final el trabajador acaba continuamente dándose de cabezazos contra unas instituciones rígidas y alejadas de esta realidad clínica y asistencial. Y la idea que quiero transmitir es que esto no es casualidad. O sea, estas son las redes asistenciales propias de este momento histórico. Es que no podrían ser otras. O sea, en un contexto social donde la universalidad no se entiende como una prioridad social, sino como un derroche, los dispositivos y redes, por muy bien intencionados que estén y por mucho que sobre el papel tengan que atender a la población expulsada,
Pues evidentemente se acaban convirtiendo en reinos de taifas que dejan sistemáticamente gente fuera. La gente que dejan fuera siempre es la gente pobre, especialmente si no es dócil, especialmente si es migrante y especialmente si no cumple los criterios del buen paciente. ¿Y qué es el buen paciente o el buen usuario? Pues aquel cuya intervención es rápida, sencilla y fácilmente facturable. Si no cumples ese perfil, lo más probable es que te quedes fuera. Un sistema socioeconómico que promueve que el grueso de la población se mueva por un qué hay de lo mío, pues se traduce en unos sistemas asistenciales que dicen de forma continua, lo siento, pero esto no es mío. O sea, es inevitable, es el espejo de ese funcionamiento social. Y no pasa nada por dejarse gente fuera. ¿Por qué? Porque nadie se hace cargo, porque la base del sistema es precisamente que se pueda quedar gente fuera. O sea, este sistema socioeconómico funciona sobre ese miedo de como no forme parte de esta rueda de productividad, me quedo fuera. Entonces, los sistemas asistenciales para quienes se quedan fuera dejan gente fuera porque están cumpliendo esa premisa. Entonces, en ese intersticio repleto de gente que no da el perfil, con un sistema sanitario que ha ido amputando sus escalones asistenciales pensados para asegurar la accesibilidad y la equidad, y con un sistema de protección social que nunca ha sido universal o nunca ha alcanzado una universalidad real, nos encontramos muchísimas vidas de personas que han estado sometidas una y otra vez a eventos traumáticos para las cuales el sistema se convierte en un agente de retraumatización continua. Insisto que en las tres redes, y esto es en todo el tercer sector, en la de rehabilitación psicosocial y en la de sanitaria, y en realidad yo creo que esto lo podemos extender a educación y a cualquier otro ámbito, hay buenísimos profesionales poniendo un enorme empeño en que la experiencia de los usuarios no sea esta expulsión y retraumatización continua. Pero si miramos con perspectiva salubrista, igual no tiene mucho sentido sostener un sistema insostenible a costa de sobreesfuerzo de profesionales entusiastas, so pena de calcinar a todos estos profesionales entusiastas, ¿no? Sino tenemos que entender que estas redes asistenciales son las propias de un sistema ultraindividualista donde solo importa la producción y lo que necesitamos es avanzar hacia un sistema socioeconómico que ponga la vida y la interdependencia en el centro, en vez de la productividad económica. Y esto pasa por poner como prioridad social una dignidad y unas condiciones mínimas para todo y no solamente para quien se las merezca. O sea, este relato meritocrático es imprescindible abolirlo porque si no, no vamos a poder tener un funcionamiento social mejor. Entonces, hay una forma de que las personas migrantes no se queden excluidas y es recuperar la universalidad del sistema sanitario o incluso, mejor todavía, regularizar su situación administrativa, ¿no? Esta es la solución, no ponerle parches al sistema asistencial. Hay una forma de evitar el sufrimiento psíquico derivado de la inseguridad habitacional, la exclusión residencial o el sinhogarismo y es garantizarle una vivienda a toda la población. Hay una forma de evitar el sufrimiento psíquico derivado de la precariedad laboral, la inseguridad económica y la pobreza y es la renta básica universal. Que ni siquiera nos veamos capaces de reclamar estos elementos absolutamente básicos es muy sintomático y quizá sea lo que la historia va a juzgar más duramente de todo este periodo, ¿no? ¿Cómo fuimos capaces de no exigir estos elementos que verdaderamente es que son básicos, ¿no? Y tenemos que al final que estar un montón de profesionales produciendo un montón de discurso, investigando un montón, intentando dar argumentos para algo que debería ser obvio y que debería estar sobre la mesa desde el minuto uno y que tendría que ser una prioridad política y ciudadana. El problema es que los profesionales estamos colonizados de este discurso individualista porque al final estamos inscritos en este momento histórico, no nos podemos desvincular. Igual que nuestras redes asistenciales son absolutamente sintomáticas del sistema socioeconómico agotado en el que estamos, nuestra forma de pensar también, ¿no? No sé si habéis leído o conocéis el libro Utopía no es una isla, de Laila Martínez. Bueno, leed todo lo que ha publicado Laila Martínez, pero en concreto en este libro ella habla de cómo hemos estado sometidos durante las últimas décadas en la ficción a un bombardeo de escenarios distópicos. De hecho, si yo os pregunto a todos vosotros, decidme 10 series o pelis o novelas ambientadas en mundos distópicos, os salen 10 del tirón sin ningún problema. Pero si os pregunto por escenarios utópicos, os va a costar un montón, porque verdaderamente han desaparecido del horizonte. Entonces, estos escenarios distópicos tienen un subtexto de ojo, no te quejes demasiado que las cosas podrían ser peores. Y tienen un mensaje profundamente reaccionario. Incluso aquellos que pretenden resultar revulsivos, transformadores o revolucionarios tienen este mensaje de ojo que hay cosas que podrían ir a peor. Mientras que los escenarios utópicos tienen esta capacidad de permitirte soñar, ¿no? Y de permitirte avanzar hacia algo. Entonces, que hayan sido erradicados del panorama, no deja de ser significativo.
creo que esto nos pasa tanto a los profesionales del ámbito de la salud mental como de la comunitaria, como del tercer sector, con que somos incapaces de imaginarnos esto, ¿no? Porque yo digo lo de la renta básica universal, la regularización de las personas migrantes y evidentemente todos los que estamos aquí yo creo que compartimos eso, pero suena como exotismo y a fantasía y a cosa imposible de conseguir, ¿no? A la vez, otro escenario y que tiene mucho que ver con esta forma de la que se está hablando de la salud mental, ¿no? De esta forma de la salud mental como producto de consumo y me compro unas horas de psicoterapia y ese es mi autocuidado y así es como yo me encuentro bien, ¿no? Y tiene que ver con la cultura de la terapeutización de todos los espacios, ¿no? Incluso los espacios de activismo que sí que tendrían capacidad transformadora del entorno y transformadora de lo colectivo, al final quienes acuden ahí utilizan esos espacios como forma de autocuidado, ¿no? Incluso esto en una charla que hicimos hace poco sobre salud mental y cambio climático surgía, ¿no? Estamos enfrentándonos a probablemente el problema más grave de todos y que históricamente hay que hacerlo ya sí o sí y no nos queda otra al final por cómo es nuestro día a día, por cómo es nuestra vida y por el nivel de sufrimiento que tenemos, no nos queda otra que utilizar el espacio transformador de lo colectivo en un espacio de válvula de escape individual con una narrativa que es absolutamente desactivadora. No porque el marco terapéutico y el marco clínico no tengan su utilidad, que por supuesto que lo tienen, sino porque el marco terapéutico y el marco clínico funcionan siempre y cuando sean complementarios a otras cosas. Pero la narrativa hegemónica actual es el sistema funciona así y va a seguir funcionando así porque este es el sistema bueno, pero oye, puedes tener tu ratito de terapia para repararte, ¿no? De hecho, hay ofertas laborales de empresas de estas que se pasan por el forro todos los convenios y que tienen unas jornadas laborales extenuantísimas, eso sí, pero te pagan unas horas de terapia, ¿no? Como no vas a poder ver a tus amigos, no vas a poder ver a tu familia y vas a estar totalmente demolido y hecho polvo, pero te vamos a pagar unas horas de chat online con un terapeuta que probablemente cambie cada 3 sesiones, ¿no? O sea, cargándote todos los vínculos de asistencia multiprofesional, terapia basada en el vínculo, etc. Entonces, al final, estamos en una narrativa de sistema económico de sistema socioeconómico que se agota, pero con una incapacidad enorme nuestra de posicionarnos desde otro sitio y de esta cosa que dicen los ingleses del dream big, ¿no? de intentar soñar una cosa mejor que esta. Es que verdaderamente cuesta, porque o te quedas en una esperanza ilusoria articulada vacía o cuesta poner palabras a exactamente qué queremos, cuándo lo queremos y cómo lo vamos a organizar, ¿no? Y... ¿ya? ¿Tengo alguna cosa más? Muchas gracias. Vamos a... Muchas gracias a Marta por ceñirse a su tiempo y dejarnos esos 10 minutos para que podáis hacer preguntas. Ya os dije yo que el tema es interesante. Abre una espita ahí a muchos temas que son cruciales. Y prepararos si queréis para preguntar. Van a pasar por ahí los micros. Yo simplemente una reflexión, ¿no?, inicial hasta que empiece la pregunta. Hablaba Marta, ¿no?, de la dificultad, ¿no?, de salir de ese marco individual, ¿no? Yo que estoy de la casa y seguramente si tengo aquí algunos alumnos habrán visto que muchos de los temas los hemos ido abordando, muchas de esas dificultades. Dificultad de salir del marco individual que tienen los profesionales. Y esto yo directamente apelo a los psicólogos. Salir del marco individual. Y de hecho ella tuvo ahí un guiño que yo le voy a criticar, como broma también. Hablaba de faltan muchos profesionales y nombró a muchos, casi todos, pero incluso nombró que faltan psicólogos clínicos. Claro, yo ahora le preguntan, sobre todo si los psicólogos clínicos siguen estando, ¿no?, insertos en ese marco también individualista, ese marco altamente privatizado, ese marco también bastante mercantilista. Salía recientemente un estudio diciendo que el 80% de psicólogos son autónomos y son autónomos precarizados, son autónomos uberizados, en la línea que decía ahora, ¿no? Es decir, que no pueden hacer bien su labor, ¿no?, como merecen y como sería, ¿no? Entonces, están dentro de ese marco, ¿no? Y la pregunta es, ¿no faltan psicólogos sociales? Claro, yo decía ahí psicólogos clínicos porque las ratios se comparan con los sistemas asistenciales y es el sistema sanitario que la figura que hay es psicólogo clínico, con lo cual los ratios los tengo que comparar con la figura que es. Faltan psicólogos sociales, falta perspectiva psicosocial en toda la prestación asistencial.
Sí, o sea, yo creo que hay un momento, o sea, está bien además y es necesario que este boom de la salud mental y esta reivindicación de que hacen falta muchos más psicólogos, a lo que yo añado siempre esto de las enfermeras en salud, especialistas en salud mental, las trabajadoras sociales, las terapeutas ocupacionales y todos esos sectores, porque es verdad que ese marco terapéutico y ese marco de intervención históricamente ha tenido una accesibilidad mucho menor de la que debería. Pero a la vez yo creo que es igual de importante señalar, y sobre todo en un foro como este, donde de esa necesidad ya estáis convencidos todos, ya sois perfectamente conscientes de qué es, ojo, que no podemos fiarlo todo a tener muy buenos profesionales de la salud mental, incluso en lo social. Es que necesitamos mucha sociedad también y necesitamos una comunidad rica en la que haya muchos otros recursos, porque si no, los terapeutas no podemos funcionar. O sea, ya en una cosa, ya desde la broma, ¿con qué material vamos a trabajar? ¿Qué nos va a traer la gente? ¿Qué nos van a contar en sesión? ¿De qué vamos a poder hablar si no tienen vida más allá de producir, ir en transporte público nefasto? ¿Habéis visto las imágenes del metro inundadísimo en Madrid? O sea, ¿no? Yo entiendo que soy madrileño-céntrica como todos, entiendo que en otros sitios hay otros problemas, porque al final es comparable a todas partes, ¿no? Nos dejamos la vida en unas jornadas laborales horrorosas, en un transporte horroroso, vemos a los nuestros un ratito. Entonces, claro que necesitamos una accesibilidad mejor a lo asistencial, claro que necesitamos una perspectiva mucho más social en toda la intervención, pero sigue sin bastar. O sea, necesitamos mucha comunidad y mucha sociedad también, y eso es una de las partes malas de este boom de hablar de salud mental, no sé, que yo veo a Botín comprando esta cosa de que todo el mundo tenga acceso a psicoterapia y que le parezca estupendamente bien y que todo siga funcionando como hasta ahora. Y es como, sí, faltan, pero ojo que necesitamos muchas otras cosas. Empezamos las preguntas. Buenos días. Yo tengo preguntas para varios días, pero bueno. Por una parte quería plantear la cuestión que decías de... Yo a veces he participado en planes de salud mental, suelo decir que son planes de servicios de salud mental, ¿no? ¿Qué cabida tiene la comunidad en esos planes, en esa planificación? Tal? Por una parte, sé que es una cuestión muy amplia. Comentabas también la cuestión de cómo el tercer sector se está contagiando, por decirlo de algún modo, de esa dinámica estructural, digamos, cómo los fondos están entrando en ámbitos que hasta ahora eran más, no sé cómo decirlo, más cercanos, más propios del tercer sector, ¿no? Y me estaba planteando que, puesto que esto está organizado por la Red Europea contra la pobreza y la exclusión, ¿cómo se puede organizar o cómo podría plantearse el tercer sector hacer frente a eso? ¿Cómo, claro, no digo que me lo contestes tú, se lo estoy diciendo a la APM, que a ver si nos organizamos. De hecho, hemos tenido algunas conversaciones en ese sentido, porque es terrible, o sea, es transformar, bueno, forma parte del sistema. Y luego sí que a lo mejor eso sí que puede ser bastante. Quería preguntarte por esta figura que no está en las ratios ni nada, en algunas comunidades se está empezando, de lo que algunos llaman paciente activo o paciente experto tal, y que otros consideramos que deberían ser agentes más que pacientes, y esa posibilidad de que estén como parte de los servicios de salud mental, que en algunos lugares están haciendo un poco de mamporreros, por decirlo así, tal. O la posibilidad de que haya un ámbito externo, o sea, no sé si entidades o tal, como algunos están planteando, de que haya agencias de apoyo entre iguales que complementen un poco que hagan un poco labor de facilitación, ¿no? Como la labor de facilitación judicial que se hace, pues hacer una labor de facilitación asistencial, por decirlo de algún modo. Son muchas cuestiones, es una cuestión muy amplia, pero... O sea, de cómo protegernos de la trituradora de los fondos de inversión, pues o lo resolvemos entre todos ya o nos va a ir mal, pero yo en concreto no lo sé, lo tenemos que pensar. Yo sí que tengo una idea de que el sistema sanitario y todo sistema asistencial tendría que ser mucho más permeable a la ciudadanía y tendría que ser infinitamente más participativo. Y una de las brechas por las que eso se puede enseñar y se puede empezar a hacer y que se irradia el resto del sistema es justamente esta figura en las redes asistenciales de salud mental de los pares, ¿no? de los expertos en primera persona. Creo que no hay que hacerlo solo ahí, creo que todo el sistema asistencial debería tener estas figuras equivalentes, pero es una muy buena brecha para empezar y para que las instituciones sean capaces de transformarse. O sea, yo trabajo en un área donde había un dispositivo, donde había contratada una PAR porque era en un modelo de concierto, y cuando lo absorbe el sistema sanitario público,
no puede continuar esta persona a par porque, porque la administración pública no tiene hueco o sea, no hay manera humana de hacerle un contrato porque no existe esa figura y no se le puede asimilar a nada, ¿no? Entonces, la administración, yo creo, y las instituciones tienen que poder transformar esas rigideces precisamente para garantizar esa permeabilidad y esa mucha mayor participación. Insisto, lo asistencial siempre se va a quedar corto, pero si a través de lo asistencial se puede dinamizar y se puede promover que se enriquezca la comunidad, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un escenario de comunidad devastada por la última crisis y por el impacto social que ha tenido, pues bienvenido sea, ¿no? Pero yo creo que hace falta transformar mucho el marco asistencial. Y esta es una de las cosas a las que me refiero cuando digo los efectos horrorosos de las políticas de austeridad y la crisis de 2008, que mi sensación es que vamos muy tarde con esto. Es que tendríamos que llevar 15 años haciendo esto, pero es que en estos 15 años nos hemos ocupado de que no se nos cayera el techo encima. A veces literalmente que no se nos cayera el techo encima, ¿no? Entonces es complicado. Y luego, por otra parte, tenemos esta cultura tremendamente individualista metida, no ya como profesionales, sino como ciudadanos, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de este falso dilema que hablamos mucho en Mal Estamos de esto, que a mí me pone de los nervios, de no necesitas un psicoterapeuta, sino un sindicato. O decir, no, necesito las dos cosas. Y es como, vamos a ver, primero de todo, no son cosas comparables, ¿vale? ¿Tenemos que mejorar la accesibilidad a la psicoterapia? Por supuesto que sí. Pero la psicoterapia es algo que por definición funciona de forma individual, por definición actúa a posteriori, cuando el daño ya está hecho. El sindicato tiene este punto del terapeuta de lo laboral, es verdad, porque tú puedes ir al sindicato cuando te han hecho una barra basada en el trabajo y entonces vas a pedir que te ayuden a litigar y en ese sentido es un poco el terapeuta de lo laboral, un abogado laboralista o tu sindicato, muy bien. Pero el sindicato tiene una función infinitamente más importante, que es estar presente en la negociación de los convenios colectivos, estar presente en la negociación de las reformas laborales y generar un marco garantista para el trabajador. O sea, estoy segura de que en muchos despachos, en altos despachos de grandes multinacionales y de grandes empresas se ha dicho, uy, esto no lo podemos hacer porque los sindicatos nos la lían. Pero ya os digo yo que ningún abuelo que fuera a abusar de su nieta ha dicho, uy, esto no lo voy a hacer porque esto los terapeutas no me van a dejar hacerlo, ¿vale? O sea, esa figura preventiva nosotros los terapeutas no la tenemos y no la podemos tener. Entonces, no todo el mundo va a necesitar ir a terapia, pero sí todo el mundo necesita vivir en un contexto donde hay un marco garantista para los trabajadores. Entonces, en el momento que hemos comprado esa asimilación de sindicato, terapeuta, estamos tan colonizados por ese marco individualista que no podemos ni siquiera pensar. Con lo cual, esa transformación de los sistemas asistenciales la tenemos que hacer, pero tenemos que hacer un trabajo mental previo para conseguirla, que es doloroso mentalmente, pero hay que hacerlo. Una pregunta, ¿no? Así, hemos visto un panorama muy poco alentador, ¿no? ¿Qué les podrías decir a los jóvenes, a la gente más joven, ¿no? de cara a su futuro inmediato, de manera concreta, ¿no? Porque has hablado siempre hablas de ese elemento colectivizador, ese elemento de comunidad, ese elemento de trabajar, ¿no? Lo comunitario, ¿no? Pero yo creo que a la gente joven esas cosas creo que no les suenan mucho porque no las han trabajado, ¿no? Desde el punto de vista de esa presión de lo individual y del individualismo tan brutal al cual asistimos, ¿no? ¿Qué le recomendarías? O sea, yo creo que estamos en un momento de hegemonía individualista y con este discurso de esta fantasía de la independencia terrible. Y como toda hegemonía, todas las hegemonías están continuamente en disputa y están continuamente en tensión porque por 1000 espacios se las está intentando enmendar. Entonces, estamos en este contexto de narrativa individualista, pero tenemos 1000 ejemplos cotidianos y cada persona en nuestro entorno tenemos ejemplos donde se está disputando esto. O sea, aquí todos somos individuos y yo tengo a Bea ahí sosteniéndome a mi criatura y encargándose de ella y yo ni la miro y sé que mi criatura está perfectamente bien, ¿no? Todos en vuestro entorno tenéis espacios donde tanto a nivel individual como relacional próximo se están ejerciendo cuidados continuos y se está sosteniendo esta interdependencia. Tenemos conatos de colectivización también, todo lo que tiene que ver con los espacios en torno a la crianza, por ejemplo, para defender los derechos de los niños, enmiendan esta cosa individualista. Yo me acuerdo hace años de ver en la tele, cuando empezó a salir lo del Pazo de Meirás y lo de que no se había denunciado que la familia Franco lo tenía que tal, todo esto lo promueven 2 tipas que se dedican a ir a pazos en su tiempo libre. Y ellas habían reclamado el derecho de que, oye, esto es patrimonio, esto es público y esto tenemos que poder, ¿no? Y son ellas las que ponen en marcha todo el proceso. Es decir, yo flipaba de decir, joder,
esto no es una cosa en la que ellas saquen nada, o sea, no hay ningún beneficio individual para ellas. Esto es una cosa de, esto lo luchamos porque es de todos, ¿no? Entonces, hay toda una línea de activismo, de reivindicación y de cuidado del patrimonio que es totalmente antiindividualista. Los jóvenes igual no conectan mucho con estas ideas que son un poco setenteras, ¿no? De alma apta, de tal, pero, jolín, están muchísimo más concienciados con la crisis climática de lo que hemos estado ninguna otra generación. Y no hay nada más antiindividualista que preocuparte por lo que le va a pasar al planeta cuando tú ya no estés vivo. Y verdaderamente es una generación conectadísima con eso. Es la generación de los criptobros también, todo hay que decirlo, pero en realidad esto es anecdótico. O sea, en realidad hay muchísimos más espacios y muchísimas más brechas. Yo creo que el feminismo ha sido una de las que más brechas ha abierto, pero no el único. Y el activismo climático es otra de los espacios por donde se está colando algo que no es individualista para nada, es todo lo contrario. Entonces, el panorama es desalentador, especialmente si vemos lo institucional, pero en realidad estamos a un golpe, ¿no? A una vuelta de tuerca de darle la vuelta a las cosas. O sea, en el momento en el que seamos capaces de colocar como prioridad cosas que ya están tensionadas ahí, ya están latiendo y ya tiene como prioridad en lo personal mucha gente, pero no es capaz de ver cómo sacarla a lo colectivo, estamos a un giro de tuerca nada más de que esto se pueda poner sobre la mesa y esto se convierta en algo que hay que hacer sí o sí. Y la historia avanza así, ¿no? Esta frase de Lenin de hay décadas en las que no pasa nada y luego hay una semana en la que pasan décadas, ¿no? No sabemos cuándo va a ser esa semana en la que pasan décadas, lo que sí que sabemos es por dónde van a venir los vientos, ¿no? Y desde luego, lo que yo entiendo es que esos son, los vientos tienen que ser abolir esta idea de la igualdad de oportunidades, abolir este discurso individualista y esta fantasía de la independencia y apostar por la interdependencia, por la vida en el centro y por los cuidados. Y en realidad hay muchos espacios donde eso ya está. Lo que no es hegemónico, pero la hegemonía es hegemonía hasta que un buen día lo deja de ser. Una última pregunta para terminar. Gracias, Marta. Era hacer un poco una reflexión porque acabas de decir algo así como que los espacios de crianza pueden ser esos lugares donde enmierdar la parte individualista, ¿no? Y muchas de las organizaciones que pertenecemos a la EAPN nos vemos sujetas a trabajar bajo unas normas que evidentemente nos llevan a ese individualismo. Nosotras, muchas de las trabajadoras como técnicas, tenemos que rechazar a los más vulnerables porque no entran dentro de las financiaciones que nosotros tenemos. Entonces, hacer un poco la reflexión de si la EAPN va a ser ese espacio para nosotras de poder enmierdar ese individualismo con el que trabajamos cada día, ¿no? Porque es nuestro día a día es rechazar a mucha gente en los proyectos que hacemos, que son verdaderamente los más vulnerables. Entonces, un poco como, si queréis, enmierdamos juntos, ¿no? O esa parte. Claro, o sea, yo creo que ahí, para que quienes en lo asistencial, porque al final, pues bueno, es la misma tensión en todos los sitios, en todos los aspectos, ¿no? De yo querría llegar pero no llego y al final acabo reproduciendo la misma injusticia que precisamente he venido aquí a intentar resolverla y estoy yo ejerciéndola peor y más fuerte, ¿no? O sea, yo creo que ese es pues eso, trabajo en algo asistencial en 2022. No es que yo lo esté haciendo mal y no es que el de la asociación del lado o mi jefe sea gilipollas, es que este es el momento histórico donde estamos haciendo lo que podemos. Es imposible que cambiemos esas instituciones y esa forma y esa lógica de funcionar de las instituciones si la sociedad civil no tira y no desplaza el marco hacia no se puede quedar nadie fuera. Y eso es prioritario. Yo creo que, mientras tanto, desde dentro de las instituciones y los organismos, tenemos que empujar todo lo posible para que en el momento que haya un mínimo desplazamiento del marco, todo se mueva a la vez. Lo que no podemos tampoco es, en lo asistencial, dormirnos en los laureles en plan de no, es que la sociedad tiene que cambiar el marco y entonces los demás ya iremos. Nosotros tenemos la obligación de empujar todo lo que podamos. Pero es que en estas cosas yo creo que tenemos más papel como ciudadanas que como profesionales. Entonces, en ese sentido, tú en tu jornada laboral tienes la obligación de hacer todo lo que puedas y sobre todo de hacer de taquígrafa de todo lo que no se está pudiendo hacer por culpa de un problema estructural, ¿no? Y luego, como ciudadana, tienes que decir, estos problemas estructurales son inasumibles y aquí no estamos todos hasta que no esté el último. El problema es que eso socialmente aún no lo estamos diciendo, aunque hay un millón de espacios donde sí que tensiona y donde sí que se quiere decir eso, ¿no? Entonces hay una pulsión ahí, pero tenemos que dejarla salir. Vale, muchas gracias a Marta por su presentación. Gracias a vosotros por haber asistido. Terminamos aquí. Venga, hasta ahora.